¿Conocemos algo de nuestro pasado? ¿Nos importa comprender de dónde venimos para poder saber hacia dónde vamos? Este trabajo intenta poner en valor aquellas historias no contadas, las historias que cada uno de nosotros porta y que no tienen lugar en las grandes historias de la narrativa. Personas anónimas y con vidas simples, pero no por eso carentes de historias importantes. Nací en el Chaco, del Chaco me vine cuando tenía 5 años y bueno, y empezamos a trabajar con mi papá, a juntar cartón, huesos. En esa época mi papá era cieguito y vivíamos en Monte Grande y bueno, teníamos que trabajar a la par del viejo, así que juntábamos huesos, cartón. Después, a los 13 años empecé a trabajar por hora y a los 18 aprendí a coser en máquina y bueno, hasta el día de hoy soy costurera. Sí, yo fui muy poquito a estudiar. Fui a la escuela en Lavallol y en la nocturna, porque no podía estudiar de día. Hice primero y segundo grado en Monte Grande y mis hermanos también. Y después, ya siendo grande, mis hermanos terminaron el primario, yo no pude. Y de lo que yo me acuerdo de mi historia es de los 14 años más para adelante, que me vine sola a Buenos Aires a trabajar. De acá cuidaba chicos y pasaron unos meses que yo estaba trabajando. De ahí conocí a una amiga y de ahí conocí al que es el papá de Verónica ahora. Creo que lo que me marcó más en la vida fue volver a buscar a mi madre para presentarle una de mis hijas y me rechazó. Me dolió mucho, pero bueno, hoy yo sé que ya no está, pero me hubiera gustado volver a hablar con ella. Y en la vida me quedó varias cosas, entre ellas, qué sé yo, haber estudiado algo, haber puesto los años que tengo, haber en algo que me gustara en ese momento. En un momento me gustó ser enfermera, pero ahora me hubiera gustado, no sé, ayudar a la gente. Me gusta ayudar a la gente. Te cuento que nací en un hogar humilde. Bueno, fui al colegio hasta tercer grado nada más. Y después de ahí, bueno, me fui con una maestra a la casa de ella cuando tenía 11 años, porque antes se usaba eso, ¿no? Digamos que podíamos ir, no a trabajar, sino como compañía o para cuidar chicos, para ayudar a la familia. Como no podía tener a todo, y entonces íbamos con alguien. En esa época teníamos que acatar lo que decían nuestros padres, y se usaba eso, digamos. Estos relatos tienen algo en común. Se refieren a un mundo marcado por las migraciones y el sacrificio. Y a pesar de la dureza de las historias, estas dan cuenta de la voluntad de crecer, mejorar y formar una familia. Conozco mis raíces, mis abuelos paternos, mis abuelos maternos, mis tíos, mis primos. De la parte de estudio completé todos los estudios primarios y secundarios. Hice 2 veces la incorporación a la universidad y por razones de ley de servicio militar obligatorio no pude continuar en ingeniería. En la materia de trabajo anduve bastante bien, es lo que a mí me gusta. También di clases de docente durante 3 años como docente técnico. Me esforcé, me capacité, me sacrifiqué, me puse las pilas para llevar la familia adelante, educando, criando y haciendo principios y valores y unión y amor entre los hijos, o sea, entre los hermanos. Vengo de parte de mi mamá. Ella fue, quizás su mamá murió cuando ella nació, fue adoptada por una señora que según ella le llamaba mamá Margarita, fue la que la crió.
hasta sus 18 años, que se juntó con mi papá y formaron su familia. De esa familia nacieron seis hijos y somos de nacionalidad chilena y emigramos a Argentina para buscar un futuro mejor. Tenía 12 años cuando yo regresé a Argentina y lamentablemente no se pudo estudiar porque tuvimos que empezar a trabajar. Me marcó el hecho de no haber podido estudiar, ser alguien profesional en la vida, porque mi padre tenía muchos estudios, pero bueno, mi madre era ama de casa, pero eso es lo que yo siempre dije, que me hubiese gustado estudiar para tener mi profesión. Y bueno, mis abuelos vinieron del extranjero, yo soy de Uruguay, ellos vinieron de España y de Italia, pero no los conocí. Eso es una cosa que me quedó, que no los pude conocer, pero vi algo de fotos, sé que yo tengo un parecido con mi abuelo materno. Haber a los 16 años, haber salido de Uruguay y haber venido a trabajar a la Argentina, haber dejado mi familia, que sufrí mucho por ese motivo, pero no había de otra. Había que salir porque el país no me daba lo que precisábamos a los jóvenes y no estudié, nunca pude seguir estudiando, pero por lo menos me sirvió para valerme en la vida hasta el día de hoy. Hice primaria hasta 6º grado en Uruguay, hice la primaria hasta 6º grado, pero bueno, sí, al principio no creo que no quería estudiar, pero con los años me empecé a dar cuenta de que sin estudio no somos nada y bueno, eso después es lo que le inculqué a mis hijos. ¿Qué sé de mi historia? Que soy el segundo de 8 hermanos, que soy reconocido por mi papá, que venía a ser papá de crianza, y por cosas de la vida, bueno, él me crió. Yo a los 17 años andaba por Corrientes, y conversando con mi hermano me dice que los que estábamos equivocados éramos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros quemamos etapas muy seguido. Y yo a los 17 años era un hombre. Trabajo de los 11. Y todo trabajo pesado, camionero, mecánico, un montón de oficios que la vida me fue enseñando. No porque fui a estudiar, sino que me preocupé por aprender algo porque yo sabía que estudio 7º grado. Después a laburar. Y terminé 7º grado de noche. Yo terminé de noche porque tenía obligado a trabajar y obligado a terminar el colegio. La única manera de terminar el colegio era de noche. Mis abuelos vivieron en Paraguay, mis papás vinieron en la década de 60, conocieron de primera mano el comienzo, el inicio del gobierno de Perón. Ellos eran vecinos, pero nunca se habían encontrado, nunca se cruzaron. Y cuando se conocieron acá, tenían muchas cosas en común, así que tuvieron un noviazgo breve, se casaron, nos tuvieron a nosotros, y siempre dijeron que era un país al que le iban a agradecer toda la vida, la cálida bienvenida y la posibilidad de poder trabajar. En la época de Alfonsín, estoy hablando de los 80, nosotros éramos 4 hijos de un matrimonio establecido, asentado, que apostaban siempre a la educación y bueno, de esa forma nos fuimos formando y aprendiendo a pesar de el terrible momento económico que vivió el país. En la década del 90 me establezco acá en General Rodríguez, ya casada, formé mi familia, repetí la historia porque yo tuve 4 chicos. En la época de los 2000, bueno, porque también fue otra debacle, otra catombe a nivel socioeconómico, pausé un poco la formación personal, cuidé mi familia y estudié como adulta. En 2011 terminé de estudiar el profesorado, pero ya años antes yo ya trabajaba en escuelas.
Pero yo creo que las personas aprendemos más del día a día y del ejemplo, ¿sí? El ejemplo silencioso de las personas que salen, que trabajan, que fue lo que viví con la familia y que veo ahora y que quiero dejarle a mis hijos, esto de las cosas se logran con esfuerzo. Por eso me gusta verlos esforzándose a ustedes para aprender. ¿Qué es lo que más marca la vida de mi vida personal? El ejemplo. Se trata de historias inconclusas, de un pasado que se interrumpe por distintas circunstancias. Restaurar esas historias, rememorarlas, restituirles su valor, es un compromiso de honor que tienen las generaciones del presente. Quizás reparar aquellas historias de vida que se vieron interrumpidas por la avatares de la vida sea la forma de concluirlas en el presente. Agradecemos la colaboración de nuestros entrevistados. Ellos son María Cristina Luna, Víctor Colli, Flor Ángela Alvarado, Marcelo Vasallo, José Castro, Julia Silva, José Oscar Acevedo, Cristian Acevedo, Mercedes Acevedo, Librada Gutiérrez, Nancy Salazar. A todos ellos muchas gracias, porque hicieron posible este hermoso trabajo. Son nuestras voces que perduran. Participaron de la producción de este trabajo Ana Laura Silva, Varela Miriam, Cáceres Dayana, Córdoba Laila, Sarabia Joana, Noelia Vasallo, Jair Russo, Gisele Correa, Luciana Espíndola, Rosa Urbina, Verónica Piluna, Ayelen Barragán, Silveria Espinosa, Lourdes Cardoso, Melanie Díaz, Fernández Soledad.